Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Memoria Histórica del Ecuador. Esta vez vamos a abordar un tema que es el antecedente que conlleva luego a la Gran Revolución de Quito. Me estoy refiriendo a todos aquellos acontecimientos previos al 10 de agosto de 1809. Para ello, esta disertación la hemos dividido en dos partes. La primera abordará conocimiento de aquellos acontecimientos fuera de los límites de la Real Audiencia de Quito, especialmente aquellos que se propiciaron en territorio europeo, pero también en territorio americano, especialmente en Norteamérica y en Centroamérica. Luego, en la segunda parte, haremos un reconocimiento de aquellos acontecimientos casa adentro, dentro de los límites de la Real Audiencia. En general, vamos a abordar justamente aquel cúmulo de circunstancias que motivaron a los precursores quiteños para desarrollar todo un proceso que a la larga explotaría, vuelvo repito, el 10 de agosto de 1809. Comencemos entonces reflexionando algunos acontecimientos que se suscitaron en territorio europeo. Decir que las teorías, las doctrinas que vino de la Escuela Teológico-Jurídica de Salamanca, por ejemplo, fueron motivo de estudio y de reflexión de nuestros precursores. Y ahí estamos diciendo teorías y tesis, por ejemplo, de Francisco de Vitoria, aquel que puso en cuestión el tema de la conquista americana. Él declaraba ilegitimidad respecto de este acontecimiento. No otorgaba los verdaderos beneficios que decían tener tanto el Papa como el Rey como para apropiarse literalmente de territorios conquistados, en este caso los territorios y las poblaciones americanas. Vitoria, por ejemplo, es el padre fundador de esta escuela de pensamiento que defendía a ultranza los derechos de los pueblos originarios. A él se sumaron Domingo de Soto, Melchor Cano, entre otra pléyade de grandes sabios dominicos de la Universidad de Salamanca. Como es sabido también, porque lo hemos abordado en capítulos anteriores, a ellos se sumaron otros sabios, en este caso jesuitas, tal el caso de Francisco Suárez y Juan de Mariana. Ellos defendían en sus tesis, por ejemplo, el derecho a la resistencia, pero fundamentalmente el regicidio y el tiranicidio, es decir, aquellas circunstancias extremas mediante la cual un rey, cuando se vuelve un tirano, estaba el pueblo en la capacidad de acabar con su vida y reasumir el poder, tal cual sus tesis. Estas doctrinas, insisto, llegaron lozanas a finales del siglo XVIII y concitaron el interés de nuestros precursores. Pero ellos conocían también, entre otras cosas, el derecho jurídico español. Valga recordar, por ejemplo, que en el siglo XVI, ya por allá por 1511-1512, la misma monarquía emitió un código legal llamadas las leyes de Burgos, que salían en defensa justamente de los pueblos originarios que por entonces estaban siendo maltratados por parte de los conquistadores ibéricos. Años más tarde, en 1542, las leyes nuevas también abocaban conocimiento de estos acontecimientos y prohibían, por ejemplo, la perpetuidad de la encomienda en manos de los conquistadores, es decir, el sistema hereditario. Por lo tanto, la corona se enemistó justamente con este grupo primigenio de conquistadores que empezaba a adueñarse de la situación en territorio americano. Otro de los
de las líneas ideológicas que concita el interés de los quiteños, esto ya para finales del siglo XVIII, es el iusnaturalismo. Aquella corriente que defendía los derechos naturales. El derecho natural consabido, por ejemplo, si todo ser humano nacía, tenía ya el derecho a la vida. Es decir, no necesitaba realmente de un documento escrito para ser usufructuario de aquellos derechos. Pues muy bien, eso también motiva la atención de los jóvenes estudiantes, especialmente de la Universidad Quiteña, para nutrirse de todo este cúmulo de doctrinas y de ideas que están llegando desde Europa. Y qué decir también de otros autores que impresionaron con sus tesis aquí en Quito. Me refiero, por ejemplo, la doctrina de Heinecke, aquel que hizo una reflexión en torno al gobierno compartido. Es decir, él defendía, y con lógica razón y con mucha conocimiento de causa, que el soberano cogobernaba realmente los territorios americanos. Ya hemos dicho esto en episodios anteriores. Por ejemplo, en la Real Audiencia de Quito funcionaban los cabildos, aquellos organismos que velaban por el bienestar de los ciudadanos dentro de una ciudad. Tomaban decisiones. Es decir, de alguna manera el rey había otorgado esos derechos a un cabildo para que con ellos cogobernar los territorios americanos. Esa tesis de Heinecke también es motivo de mucha reflexión, insisto, para los precursores quiteños. A él se suman también Grocio, Pufendorf, que hicieron apología del tema del derecho natural y lo expandieron en todo el territorio europeo. ¿Qué decir también de Erasmo de Rotterdam? Aquel católico convencido que en cambio cuestionaba y mucho a la Iglesia Católica por la suntuosidad de sus construcciones religiosas, cuando lo que debía imponerse en aquellos tiempos era más bien ir en defensa del ser humano, de los pueblos originarios. Sin embargo, él, que fue atacado violentamente y acusado de ser protestante, siempre fue fiel a su defensa de la teoría del derecho que les asistía a los pueblos originarios, y quien debía salir en su defensa era justamente la Iglesia Católica. A estos acontecimientos de orden doctrinario se suman otros que van a ir apareciendo ya en los años postreros del siglo XVIII. Me refiero, por ejemplo, a la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias norteamericanas se independizan definitivamente del coloniaje de Inglaterra. Pensemos que para aquella época Inglaterra es la potencia más grande que pueda haber existido en el mundo europeo, toda vez de que tenía especialmente una flota naval prácticamente invencible. Pues bien, estas 13 colonias lograron independizarse de esta potencia europea, con lo cual dejaron un enorme mensaje a los quiteños de que sí es posible hacerlo, pero con un añadido. Una vez que se independizan estas 13 colonias, pese a que entran en conflicto entre ellas, hay una guerra civil cruenta, muy difícil de superarla, porque unos son esclavistas, otros no lo son. Sin embargo, lo que a ellos les une en definitiva es que tienen el convencimiento de organizar un gobierno federal. Pese a las diferencias que subsisten entre unos y otros, todos siguen manteniendo el criterio de unidad y de fidelidad a un gobierno federal. Eso es lo que permite que nazca en aquel entonces los Estados Unidos de Norteamérica, con 13 estados que se unieron en tempranas épocas a finales del siglo XVIII. Entre otras cosas, también hay que decir que ahí es que aparece esa famosa trilogía de la defensa de la vida, la libertad y la felicidad. Esa era la gran proclama de independencia de los norteamericanos.
independencia que después tiene un gran auge y les permite justamente incrementar en economía y también aumentar sus territorios, porque empieza todo el proceso de conquista del oeste. Cada vez van recibiendo a más inmigrantes y hace que esa comunidad vaya creciendo en el número de estados y a la larga vaya, digamos, transformándose en una gran potencia. Se sabe, según nos lo comenta el historiador Jorge Salvador Lara, que barcos pesqueros que llegaban a los puertos chilenos, sus marinos venían siempre y comentaban con la gente de los puertos de las grandes bondades de haber alcanzado la libertad. Entonces, esto va regándose también como una inquietud favorable al proceso emancipador en Sudamérica. Otro de los acontecimientos muy importantes tiene que ver con la Revolución Francesa. Como todos conocemos, es la gran revolución que se propició en territorio europeo entre los años de 1774 y 1795. Concretamente, el 21 de enero de 1793 se ejecutó al rey Luis XVI mediante la guillotina. Y también toda la familia real y muchos franceses pasaron por la guillotina. Fue realmente un acontecimiento muy cruento, muy difícil. Sin embargo, demostró a los americanos que los reyes por fin habían sido sometidos por gente del pueblo, que los reyes eran por fin seres tan materiales como el resto de la población. ¿Por qué digo esto? Porque desde el viejo régimen ellos defendían ser directos descendientes de la divinidad, toda vez de que ninguno de los súbditos podía siquiera levantar a verlos cuando los tenían de cerca. Es decir, se demostró que cuando el pueblo quiere definitivamente derrocar a la monarquía, lo podía hacer. La Revolución Francesa lo demostró. Vuelvo, repito también, aquí sale a flote las famosas proclamas, claro, con una diferencia. En la Revolución Francesa se proclamó la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todo esto atravesado por la diosa razón. Es decir, un poco se desconocía aquellas corrientes teológicas que habían gobernado con las monarquías y se enarbolaba el tema del raciocinio como el elemento de la ilustración que debía sacar a la modernidad a las nuevas naciones. A raíz de la Revolución Francesa, muchos de sus teólogos también son leídos acá en Quito. Estoy refiriéndome a Rousseau, por ejemplo, con el contrato social y aquellas ideas democráticas que él ya adelantaba. Montesquieu, que ya soñaba en un Estado republicano con separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Todas estas ideas también son materia de estudio en la Universidad Quiteña. ¿Qué decir también de Voltaire y los tratados sobre la tolerancia, o de Diderot y de Alembert, aquellos academicistas que lograron a lo largo de una década de trabajo sacar por primera vez en el mundo una enciclopedia? ¿Cuál era la idea? Que la ilustración llegue a territorio de estratos más bajos, para que la gente esté enterada y no se deje, digamos, mandar así sin juicios de inventario por un monarca. Entonces, insisto, todas estas tesis están llegando a Quito a finales del siglo XVIII. Este otro acontecimiento ya es a inicios del siglo XIX. En 1804 se produce la independencia de Haití en el Caribe americano. Los esclavos haitianos lograban su independencia de también la poderosa Francia europea. Increíble, los esclavos lograron la independencia. Con una salvedad, a diferencia de lo que pasa en la
independencia con los Estados Unidos, a los haitianos no les aceptan las potencias europeas su independencia, quedan con una pesada carga de endeudamiento externo que no les va a permitir un desarrollo posterior y va a mantenerse a lo largo de los años, tal cual como un pueblo pobre, marginado y realmente que no se ve que tenga salida. A estos acontecimientos hay que sumarle otro. 1806, como ven, estamos en la primera década del siglo XIX, los ingleses invaden Buenos Aires, la capital argentina. Y no solo que invaden, sino que se roban un gran cargamento que ya estaba destinado a Sevilla, a España, tanto de oro como de plata. Increíblemente muchas familias de las élites aristocráticas de Buenos Aires les acogen con bienvenidas, con beneplácito a los ingleses. Sin embargo, el pueblo llano no está tan de acuerdo con estas circunstancias. Y dado que Buenos Aires está íngrima de la defensa que le puede ofrecer los ejércitos españoles, toda vez de que es parte de la monarquía española, pues quien asume la defensa de la ciudad es el propio pueblo y es el propio ciudadano de Buenos Aires el que logra tras tremendas batallas expulsar a los ingleses de suelo bonaerense. Ese es otro hecho importantísimo que da una lectura de posibilidades a todo el resto de la subregión. Es decir, sí se puede, todo con unidad, con planificación. Es decir, a los poderosos ingleses se les están independizando, les están expulsando. La pregunta era, ¿por qué no hacerlo de la metrópoli española, de la cual nosotros dependíamos? Por si fuera poco, en la misma península ibérica, en territorio español, la monarquía está viviendo una crisis insalvable. Sabemos que para finales de 1808, Napoleón Bonaparte había decretado un bloqueo continental en su guerra contra Inglaterra. Eso significaba que todos los puertos europeos debían cerrar puertas a los barcos ingleses. Sin embargo, quien se resistía a hacerlo eran los portugueses. Para llegar a territorio portugués era lógico que tenían que atravesar de Francia por el norte de España. Con la anuencia del rey, Napoleón empieza ese cruce de sus ejércitos, pero no es una cuestión de la noche a la mañana, son algunos meses que se demora. Sin embargo, mientras va cruzando, se va tomando literalmente la península ibérica. Y a la larga termina defenestrando al rey y al hijo, al sucesor que es Fernando VII. A los dos los tiene apresados e impone un rey francés, al hermano de Napoleón, a José Bonaparte. Pues bien, España se quedó sin un rey legítimo y entonces se suceden las fundaciones de una serie de juntas en las ciudades españolas para defender los derechos de Fernando VII. Ese ejemplo también va a llegar acá a América. Van a crear una junta acá también. Ese es el modelo que van a seguir. ¿Cuál es la idea? Precautelar los legítimos territorios que le corresponden a Fernando VII. Es el verdadero legítimo rey de los españoles, no José Bonaparte. Y entonces, esto que se está suscitando en España, también está llegando las noticias, aunque un poco atrasadas, también a territorio quiteño. Y quién sabe si también a las otras ciudades de Sudamérica. Se sabe que ya hay motines en Montevideo. Los hay en Chuquisaca, los hay en La Paz también, antes ya del 10 de agosto de 1809. Entonces, estos acontecimientos de carácter externo, a estos habrá que sumarle uno más que los historiadores del Ecuador han ponderado. Por ejemplo, la presencia de la masonería. Digamos, sectas secretas que concitaron también el interés, por ejemplo, de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien fue acompañado a Colombia de Juan Pío Montúfar y que a la larga, en su regreso, logran
juntar a una serie de amigos afines y formar la famosa Escuela de la Concordia, que a la postre termina siendo el núcleo fundamental de la sociedad económica y patriótica de amigos del país, como todos ya conocemos mediante las exposiciones que hemos hecho en capítulos anteriores. Ahora nos convoca ingresar a territorio quiteño dentro de los límites de la Real Audiencia para conocer también qué acontecía acá, para un poco ir tomando una decisión tan drástica como va a ser el dar el primer grito de independencia. Primero decir que desde mucho tiempo atrás hay una enorme enemistad entre los criollos quiteños y los criollos españoles. Me refiero a aquellos ilustrados especialmente que defendían la nacionalidad, la territorialidad, sus sentidos de identidad y pertenencia a este territorio. Sin embargo, habían de los criollos, y ni se diga de aquellos descendientes de conquistadores o aquellos llegados de la misma España, que defendían a ultranza el sistema monárquico. Entonces, esta enemistad se vio evidenciada justamente en 1765 con la Revolución de los Barrios de Quito, o conocido también como la de los estancos. A partir de ahí ya empieza a haber un malestar entre unos y otros, especialmente contra los criollos españoles, a quienes se les denominaba chapetones. Los quiteños ansiaban gobernar este territorio. Se daban cuenta aquellos conocedores como era de las realidades y de la problemática que existe aquí, eran los más llamados, los más idóneos para hacerlo, toda vez de que los encargados que venían de Europa llegaban recién a conocerla, muchos se involucraban con los problemas, otros no, y eso también soliviantaba el espíritu de los quiteños. Aunque hubo a inicios ya del siglo XIX algunas prebendas que se les dio de parte de los presidentes de la audiencia a estas élites ilustradas de quiteños para que administren, por ejemplo, a las milicias, de tal forma que ellos se encargaron de organizar justamente a los cuerpos armados, que a la postre terminó favoreciéndoles porque, claro, les defendía sus territorios, sus latifundios, sus propiedades. Pero no era eso lo que bastaba. Los criollos quiteños ansiaban de gobernar la audiencia, porque ahí, solamente ahí, con el control político, podían sacarle de la crisis en la que estaba la ciudad. ¿Quiénes son estos criollos ilustrados de los que estamos hablando? Mencionemos, por ejemplo, a uno de los grandes precursores que tiene Quito, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que como nos sabemos es más bien un mestizo, pero es un mestizo ilustrado, que tiene unas muy buenas relaciones justamente con el grupo criollo, tanto de abogados e incluso de algunos nobles e incluso de algunos sacerdotes que van concitando el interés de estas doctrinas de las que acabamos de decir y fundamentalmente de la capacidad de la que ellos están investidos para poder gobernar. Se sembró entonces una serie de acontecimientos. Por ejemplo, recuerden ustedes, en 1795 aparecieron una serie de banderitas en la ciudad de Quito: sed libres al amparo de la cruz. Claro, detrás de esto estaba el gran precursor, que era Espejo. Estaba vendiendo la idea soterrada de que tarde o temprano teníamos que ser libres. Entonces, estas circunstancias hacen que vayan reflexionando un grupo de personas, de quiteños, especialmente de aquellos vinculados a la universidad, para encontrarle salida, insisto, a la crisis tremenda en la que se debate la ciudad de Quito. Pensemos que desde tiempo atrás el presidente, el barón de Carondelet, que desgraciadamente
fallece en 1807, luego de 7 u 8 años de gobierno, de un gobierno que había sido muy afín a los intereses de los quiteños. Él estaba propiciando, por ejemplo, la famosa carretera que una Quito con Ibarra, con San Lorenzo, y tener un puerto en Esmeraldas que sea más asequible a los intereses de los quiteños. Él estaba favoreciendo aquello. También estaba favoreciendo el criterio de que a Quito se le eleve a la categoría de capitanía, y eso signifique un poco sacudirse del tutelaje de los virreinatos, tanto de Nueva Granada como del Perú, que, como ya sabemos, habían años en los que les hacía pertenecer al uno, otros años al otro, y éramos literalmente la pelotita que digamos, manejaban a uno y otro bando. Entonces esos intereses estaban muy bien representados por el barón de Carondelet. Pero, como digo, desgraciadamente él fallece en el año de 1807. No será sino ya en 1808 que viene su reemplazo, y ahí empieza el grave problema. Porque quien viene es Manuel de Urríez, el conde Ruiz de Castilla. A diferencia de la juventud, del empeño que le ponía el barón de Carondelet, Manuel de Urríez, el conde Ruiz de Castilla, es más bien un anciano que viene enfermo, es malhumorado, mal carácter, y no tiene ningún empacho en centrarse a cultivar sus huertos en palacio y no salir a la jurisdicción y conocer los verdaderos intereses que movía a los quiteños. Y cuando hablo de quiteños estoy hablando justamente de aquellos de la jurisdicción de Quito, que se sentía también en inferioridad de circunstancias frente a lo que está aconteciendo, por ejemplo, en la costa. Por aquellos años, Guayaquil ya había desarrollado el gran puerto, porque era también un astillero donde se construían barcos, un gran puerto de exportación del producto insigne que es el cacao. Entonces es una ciudad exponencialmente que tiene un crecimiento enorme, y la región en general tiene un enorme dinamismo, a diferencia de lo que le está pasando a Quito, que ya no puede exportar textiles, que está el comercio realmente comprimido. Si sumamos también las epidemias que le sacudieron a la región de Quito, si sumamos también que en la última década del siglo XVIII está sacudido por un terrible terremoto que acabó literalmente con Riobamba y muchas ciudades de la región andina, especialmente del norte, incluso Quito fue muy sacudida y muy afectada en su infraestructura. Entonces podemos entender el verdadero sentir de los quiteños para llegar a un momento para tomar decisiones absolutamente drásticas. La pérdida de importancia que está teniendo Quito en la primera década del siglo XIX es clamorosa, y ahora agravada, como vuelvo, repito, con un presidente que les llega, que no tiene la menor idea de las urgencias que les mueve a estos personajes. Y eso es lo que va a motivar que ya los últimos meses de 1808 empiecen a formalizar una serie de reuniones secretas para empezar a ver qué camino seguir para también en Quito, tal cual las ciudades europeas y concretamente las ciudades españolas, a hacer acá también y conformar una junta soberana. Una junta que también defienda los intereses del rey Fernando VII, que en España está apresado en manos de Napoleón Bonaparte. Es decir, para encontrarle el grado de legalidad a sus acciones, buscando justificar a través de una serie de doctrinas de las que acabamos de mencionar, para darle el carácter legal que ésta debe tener. Claro que es una empresa muy arriesgada. Por supuesto que quienes se lanzan a esto van a ser aquellos que están definitivamente convencidos del proceso emancipador. Pensemos que ya para 1795 el precursor Eugenio de Santa Cruz de Espejo ya había fallecido. Serán sus coidearios, aquellos jóvenes que luego seguirán con estas ideas, las que luego se reunirán y proclamarán, digamos, el inicio de un proceso emancipador que, queridos amigos,
en el próximo capítulo vamos a abordar justamente el primer grito de independencia de Quito que se suscitó allá en el 10 de agosto de 1809. Y no será que no acabemos sino hasta cuando lleguemos a la famosa masacre del 2 de agosto de 1810. Es decir, un año después, un evento glorioso que se produjo se selló con un evento absolutamente trágico. Así que, mis queridos amigos, les espero para un próximo capítulo y por hoy me despido. Hasta entonces, pásenla muy bien.